Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Escuchan la música? Voy a sacar la presentación. Yeah. ¿Cómo están, chiquillas? Les doy la bienvenida. Muchas gracias por haberse conectado, ¿cierto? Es una cápsula que voy a dejar que va a tener muchos usos, ¿cierto? Porque el código de las emociones, de lo cual vamos a hablar hoy día, es parte del tema, ¿cierto? Que integra el curso de biomagnetismo desde cero nivel avanzado. Entonces, aprovecho y esta pequeña cápsula, ¿cierto? Se la voy a dejar a los chiquillos de biomagnetismo. También va a ir, ¿cierto? Y es el objetivo principal para las personas que están interesadas en el curso de liberación emocional, ¿cierto? Que hacen parte de ese grupo de liberación emocional información, ¿cierto? Donde he ido subiendo varios temitas, ¿cierto? Aparecieron los duelos, ¿cierto? Que vimos ahora, trabajar la ansiedad, pero hemos hablado bastante como del EFT, ¿ya? De Roger Callahan en su inicio, ¿cierto? Gary Craig luego, y después ha ido teniendo un montón, ¿cierto? De evolución. Pero hoy vamos a hablar, ¿cierto? Y es lo que ustedes pudieron ver ahí en la inicio, ¿cierto? La presentación de hoy día de la cápsula eh, pudieron ver, ¿cierto? El código de las emociones, ¿cierto? ¿Para qué es, ¿cierto? ¿Qué significa que es, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a hablar hoy día de eso, ¿ya? Entonces va a tener hartas finalidades esta cápsula, espero que les guste, voy a intentar, como siempre lo intento, de que esta sea breve, ¿ya? Si ustedes tienen dudas, chiquillas que están participando en el en vivo, ¿cierto? Pueden preguntar y así hacer esto mucho más dinámico, ¿cierto? Y estaría perfecto, ¿ya? Porque, a ver, no sé si alguna de ustedes está haciendo el curso de liberación emocional, ¿cierto? Como tal. Si alguna lo está haciendo, espero que lo esté disfrutando mucho, ¿cierto? Del contenido, de toda la información, ¿verdad? Que ojalá que tengan muchas preguntas. Ya nos vamos a juntar, ya nos vamos a juntar en una clase ya obviamente larga, en la tardecita, ¿cierto? Mucho más larga, donde vamos a practicar, donde yo voy a tomar alguna de ustedes, ¿cierto? Que participe, de algún alumno, alguna alumna, para poder hacer tratamiento, ¿ya? Que ojalá que ahora alcancemos a hacer una pequeña demostración de lo que es el código de las emociones, ¿ya? Bueno, entonces, el código de las emociones, ¿ya? Nelson Bradley es un señor estadounidense, ¿verdad? Eh, en sus inicios, él, quiropráctico, ¿ya? Eh, y ahora, bueno, él se hace llamar, ¿cierto? O se menciona, ¿verdad? Ha realizado diferentes estudios, más, ¿cierto? Relacionados con la parte eh, de la terapia energética, ¿ya? A nivel emocional. Todos sabemos que todo es energía, ya lo hemos conversado, los alumnos antiguos, ¿cierto? Ya los tengo hasta acá arriba, ¿cierto? Diciéndole de que todo es energía en realidad, ¿verdad? Entonces depende de la tasa vibratoria, ¿verdad? Cuando hablamos y decimos, ¿cierto? Que ahora lo vamos a mencionar un poquito de si es positivo o negativo, o como solemos decir, ¿cierto? Como suele ser nombrado, bueno o malo, que nosotros salimos un poquito, no es que yo salga del concepto del bien y el mal, no, estoy hablando de que nosotros cuando hablamos de las emociones, siempre vamos a intentar
a priori no catalogar inmediatamente como que si algo fuese bueno o fuese malo, ¿cierto? Depende de la situación. Por eso nosotros hemos hablado en las cápsulas anteriores de de qué es una emoción, ¿cierto? Que es un momento, es una información. Entonces, ¿cómo llegó a mí esa información? ¿Ya? Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con eso. ¿Cómo llegó a mí esa información y qué significó para mí? ¿Qué herramientas tenía yo en ese momento? ¿Ya? Entonces, Nelson Bradley, este señor, ¿cierto? Que creó en algún momento el código de las emociones, el código de las emociones, ¿cierto? En donde a través de principalmente un test muscular, ¿ya? Que nosotros aprendemos, ¿cierto? En el curso, los chiquillos que son de biomagnetismo, ¿cierto? Ya hemos hablado varias veces del test muscular, simplemente lo mencionaré ahora, ¿cierto? Para que quede claro para aquellas personas que quizás no lo hayan visto, ¿cierto? Pero el test muscular es una acción decodificadora, ¿ya? Es una manera que el terapeuta tiene de poder decodificar, ¿cierto? A esa persona, a ese consultante, ¿verdad? Porque como estoy extrayendo, ¿cierto? O está saliendo información profunda de esa persona, ¿verdad? eh, y no tengo las capacidades de ver, quizás, ¿cierto? No sé, una cierta emoción, de sentir, de ver un color, no sé, que alguien me diga así como, oye, es rabia, hay que trabajar la rabia, ¿cierto? Porque esa información, recuerden, está a nivel profundo en la persona. La persona muchas veces, ¿cierto? Ni siquiera lo sabe definir bien, o qué momento, cuándo ocurrió, ¿verdad? Entonces esa información hay que ir a buscar bien profundo y cómo yo la extraigo o cómo yo la logro interpretar, ¿cierto? A través de los diferentes test musculares, ¿ya? Que es a través de mi cuerpo, ¿cierto? Alguna gente usa péndulo, también corresponde a un test, ¿ya? Pero un test, otro tipo, a la radiestesia, ¿cierto? Otra rama, ¿verdad? Pero que igual es eso, un decodificador de información, ¿cierto? Cuando hablamos de test musculares, obviamente estamos hablando de la utilización de mi cuerpo, ¿verdad? Para poder diferenciar, ¿verdad? Una respuesta, ¿cierto? Sí o no. Normalmente, ¿verdad? Eh, preguntamos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿está la emoción atrapada, presente, sí o no? ¿Ya? Pero yo necesito manejar algunos de esos tests. Por ejemplo, el test más usado por los biomagnetistas, ¿cierto? Es este test muscular de los dedos, ¿cierto? Que quizás ustedes han visto mucho, ¿verdad? Que yo estimulo, ¿cierto? Y digo, dame sí, cuando normalmente se acorta, ¿cierto? Y dame no cuando vuelven a estar emparejados. Entonces yo, como no sé a priori, ¿cierto? Por ejemplo, estoy viendo a la Vilma y la Vilma pregunto qué emociones atrapadas tiene y la Vilma me dice no tengo idea. Entonces yo voy a preguntar y le pregunto, ¿tiene emociones atrapadas? Sí, ¿cierto? A través del test muscular yo logro identificar aquello, porque yo tampoco, ¿cierto? Con solo mirar a una persona voy a decir, sí, tiene emociones atrapadas y además de este tipo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Además recuerden que nosotros para hacer un buen trabajo emocional debemos intentar salir un poquito de eso, ¿cierto? Del juicio, del yo mirar a alguien y decir, ah, sí, tiene emociones atrapadas, y además pena o rabia, ¿cierto? Tiene cara de rabia, ¿verdad? Esa información, ¿verdad? Para que sea relevante, ¿ya? E importante, debe salir de aquella, ¿cierto? De esa mente supraconsciente que ya hemos hablado en las cápsulas anteriores, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que Nelson Bradley, ¿cierto? Les voy a contar, ¿cierto? Lo que Nelson Bradley definió como una emoción atrapada, ¿ya? Está a todo volumen, Jenny. No sé si es su audífono, si está usando audífono. Si alguna otra persona escucha bajito, por favor, que lo menciono porque está todo volumen, ¿ya? Así que si alguien más escucha bajito, por favor, que corrobore aquello, porque está a todo volumen, como les digo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la definición que Nelson Bradley, ¿cierto? Y también un poquito de lo que yo, ¿cierto?, aprendió respecto a eso, porque a veces las definiciones que nos plantean los distintos autores, ¿verdad? Después van sufriendo quizás una especie que no sé si modificación, pero obviamente que tú la vas adaptando a tu realidad, ¿cierto? A tu terapia, a tu experiencia, ¿cierto? Y todo eso. Pero
En definitiva, una emoción atrapada, Nelson Bradley que explica nuevamente que es una energía, es literalmente una bola de energía, que en algún momento se desarrolla, ¿ya? Como les decía, ¿verdad? Un momento en donde yo no estuve preparado para recibir esa noticia, para ver aquello, para escuchar aquello, ¿cierto? Para decir algo, no estuve preparado y esa energía, esa frecuencia queda plasmada en mi cuerpo bioenergético, ¿ya? Principalmente afectando mi parte física también, por supuesto, ¿ya? Entonces Nelson Bradley dice que son estas emociones negativas, ¿ya? Que quedan impregnadas en mi campo energético, ¿ya? Aquí hay que de nuevo, profundizar en el tema. Él dice emociones negativas porque, claro, ese momento para esa persona cumplió el rol de emoción negativa, porque quedó atrapada en mí, ¿cierto? Y está afectándome, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque esa persona en ese momento, reitero, no tenía la preparación, no estaba en el momento, ¿cierto? Quizás era muy chico, quizás, ¿cierto? Su experiencia, su desarrollo personal, ¿cierto? El ambiente donde se desarrolló, ¿verdad? En la sociedad donde creció, en fin, muchos factores que te van a ti, ¿cierto? Desarrollando emocionalmente, ¿verdad? En ese momento no pudiste, ¿cierto? Esa emoción procesarla de buena manera. Y como no la pude procesar de buena manera, ¿cierto? Queda plasmada en mí. Y esa emoción atrapada, por eso se llama así, con el tiempo comienza a causar problemas, ¿cierto? Comienza a causar problemas. ¿Por qué? Porque está directamente ahí en mi cuerpo energético. La energía que fluye en mí, ¿cierto? Se ve muchas veces estancada por esas bolas de energía. Ya entonces Nelson Bradley creó una tabla, ¿cierto? Una tabla del código de las emociones atrapadas, que fácilmente, ¿cierto? Ustedes las pueden encontrar en internet, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay secreto en eso. Pero saberla trabajar, ¿cierto? Ahí tiene un puntito, obviamente, ¿verdad? Entonces, en esa tabla, ¿ya? En esa lista, Nelson Bradley, ¿cierto? Construyó columnas y filas, ¿ya? Columna A y B, ¿cierto? Con filas del 1 al 6, ¿ya? Filas y columnas con recuadros de 5 emociones atrapadas cada una, ¿ya? Esas emociones atrapadas, ¿cierto? En total entonces son 60 emociones atrapadas que están en el cuadro original. Ahora nosotros podemos ver cuadros de las emociones que les han agregado un montón de cosas. Yo se los muestro en el curso igual. Eh, una lista de emociones atrapadas que involucra, ¿cierto? Piezas dentales, ¿ya? mm, o flores de Bach, o centros energéticos, chakras, ¿cierto? Que están ahí, todo en el recuadro. Entonces, como que tú puedes preguntar por todo, pero lo relevante es cuando yo estoy conectado con la persona, ¿cierto? Y lo hemos visto en cápsulas anteriores, ¿verdad? De qué significa esa conexión. Debo tener el conocimiento. Entonces, si yo no soy, por ejemplo, terapeuta floral, no puedo preguntar por flores, ¿ya? Para hacer una cierta, ¿verdad? Mezcla para una persona. No puedo, porque no tengo el conocimiento. Y si no está el conocimiento, voy a generar inmediatamente cuando pregunte una duda al respecto. ¿Qué será esto? ¿Para qué sirve esta flor? ¿Le servirá o no le servirá? ¿Cierto? Entonces esa conexión, esa interpretación que yo pueda estar haciendo, ¿cierto? Puede estar sesgada, ¿verdad? Entonces, y eso ya lo hemos aprendido bien, mis alumnos lo han aprendido bien. Cada vez que yo pregunto, debo tener el conocimiento detrás, porque esa conexión que se está realizando con esa persona, ese consultante, ¿verdad? Conecta directamente a la mente supraconsciente donde está el conocimiento, ¿ya? Y yo conscientemente voy a interferir inmediatamente en la conexión porque no tengo idea de lo que significa. Por eso yo podría encontrar una de este cuadro de las emociones que Bradley nos presenta, ¿verdad? Eh, no sé, con un montón de información más. Pares biomagnéticos, yo soy también biomagnetista, ¿cierto? Pero para poder desarrollar una tabla de esa manera, debo tener la experiencia primero, el conocimiento de ese tema y también después haber desarrollado este trabajo, el código de las emociones, ¿cierto? Las emociones atrapadas que nos explica Nelson Bradley en asociación con eso. O sea, si yo con mi experiencia, después de atender cientos de personas, logro definir que tal cuadro
también tiene relación a tal esencia floral o a tal combinación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las personas que yo trabajé, ¿cierto? Y que tenían emociones atrapadas de ese recuadro específico, además manifestaban ciertos problemas, ¿cierto? Que con las flores de Bach yo lo pude, ¿cierto? Le pude ayudar a esa persona. Entonces, construí algo desde la experiencia, el conocimiento, la experiencia, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Por eso yo les hablo abiertamente, esa tabla está ahí en internet, ¿cierto? Está montones y ustedes pueden buscar código de las emociones, ¿cierto? Y les van a aparecer un montón. Pero ojo cuando la utilicen, siempre utilizarla desde el conocimiento, ¿ya? Entonces, bueno, hablé de las emociones atrapadas, este momento, pero ¿por qué no todas las emociones quedan atrapadas? ¿Cierto? Esa es una gran pregunta. O sea, yo soy un ser emocional, ¿cierto? O sea, todas ustedes, Mirna, Marta, Jenny, Tere, no sé quién es Triple X que aparece ahí, no sé si la Jimena, Vilma, Claudia, ¿cierto? Otra Claudia. Todas ustedes y yo experimentamos distintas emociones todo el rato, ¿cierto? Todo el rato. Me da pena, me alegro, me da rabia, me angustio, no sé, por diferentes situaciones, ¿ya? Vivo diferentes situaciones. Pero ¿por qué no todo tiene esa capacidad de convertirse en esa emoción atrapada de la cual habla Nelson Bradley? Porque, de nuevo, ese momento debe ser, ¿cierto? Además de repentino, ¿cierto? Insuperable de cierta manera, ¿cierto? No puedo hacer nada. Mis herramientas que tengo en este momento no me permiten hacer nada. Ya por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando sucede algo tan determinante, ¿cierto? Como el fallecimiento de un ser querido, ocurre de repente a veces y también no tengo nada que hacer al respecto. Y también ese desarrollo social del cual yo les hablaba, siempre me dijeron que la muerte era mala, que con la muerte acaba todo, ¿cierto? Nunca más voy a poder estar con esa persona. Entonces todo eso desarrolla una emoción o varias emociones, ¿cierto? Y queda ahí. Y a lo mejor, y con el tiempo entonces yo simplemente sigo, porque ya lo hemos conversado, ¿cierto? ¿Cuál es el lema principal de nosotros, verdad? Y de nuestros consultantes, la vida sigue, hay que echarle para adelante, ¿cierto? Tengo familia, o bueno, seguí en el colegio, se me olvidó de manera consciente, ¿verdad? Pero hay algo, ¿cierto?, que no me permite realizar ciertas cosas, ¿cierto? No me permite desarrollarme, no me permite, por ejemplo, a lo mejor encontrar a esa persona que necesito, a ese terapeuta que necesito, ese doctor que necesito, ese lugar de trabajo, ¿cierto?, ideal para mí, porque siento que hay algo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una buena terapia de liberación emocional, cuando podemos identificar qué instante, qué emoción fue la que quedó plasmada en ese campo energético de la persona y al liberarlo, esa carga, esa vibración, ¿cierto? Se va de la persona. eh, ya, gracias. Hola Sara, hola Sara. Eh, Al sacarlo de la persona, ¿cierto? Mágicamente, vamos a decir, porque esa es la expresión así como, yo no me di cuenta y de repente mi carácter cambió, la gente me lo dijo, o esto que yo estaba buscando por tanto tiempo que no se me daba, de repente se abrió, se me dio, encontré ese puesto de trabajo, me dieron la oportunidad de postularlo, antes ni siquiera podía postular, no se abría, no sé. Siento que conozco personas distintas ahora, ¿por qué? ¿Ya? Porque cuando yo vibro, ¿ya? En una cierta frecuencia, por ejemplo, de estas emociones atrapadas, ¿qué significa? Son frecuencias, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Son frecuencias. Entonces, esta frecuencia altera mi propia frecuencia, ¿ya? Que se entienda bien, que se entienda bien. Altera mi propia frecuencia. Yo tengo una emoción atrapada, por ejemplo, de rabia. Y si no la identifico, quizás soy una persona irascible o explosiva, ¿cierto? O siento que, no sé, que hay muchas cosas que me molestan. La gente que me rodea también a lo mejor lo siente. Bueno, hasta el Juan, ¿cierto? Explota por todo. ¿Por qué? Porque yo camino, por así decirlo, con un poquito de rabia todo el rato en mí. Una rabia que ya sucedió, un momento que ya sucedió, que generó una rabia. Pero como no tenía las herramientas, ¿cierto?, necesarias, esa rabia me sigue. Y me va a seguir por siempre hasta que no me la saque, hasta que no la libere. Entonces, esta es una manera, ¿cierto?, de hacerlo.
Ya hemos hablado del EFT muchas veces, ¿cierto? Aunque tengo esta rabia, ¿cierto? Y llego el momento, lo veo, lo supero, lo dejo ir, ¿cierto? Pero ese instante, esa vibración, ¿cierto? Yo les pongo este ejemplo a mis alumnos, les digo, chiquillos, supongamos que del 1 al 10, ¿cierto? Vamos a medir la rabia, igual que en el FT. Y con 10 yo ya dejo la mano. Si ya me paro, empujo, no sé, ¿cierto? Ya estoy en 10 de rabia, estoy en una cuestión así como superado total. Con 7 ya reclamo, vocifero, grito, ¿cierto? Con menos de 5 ya me da rabia, pero a lo mejor la controlo, ¿cierto? Y así voy poniendo diferentes escalas, ¿verdad? Pero supongamos que yo ando constantemente con 4 de rabia, ¿cierto? Todavía no exploto, todavía no ando pegándole a la gente por el mundo, pero anda ahí. Y hay personas que un poquito se nos nota, ¿cierto? Así como que, oye, es polvorita este cabro, o sea, como que se cacha que algo va a pasar y va a explotar. O esta persona, ¿cierto? Me menciona a mí, ¿cierto? Para no mencionar a nadie, ¿verdad? Pero como que se nota, ¿cierto? Hay algo que no le gustó y ¡pam! Explota, ¿cierto? Chao, me voy, no sé qué, deja todo. ¿Por qué? Porque como ya está vibrando, ya tiene esa vibración, ya anda en 4 de rabia, y pasa algo que, por ejemplo, no es para tanto, pero, por ejemplo, dijimos ya menos de 5, me enojo o algo, pero me controlo, respiro, me doy cuenta, me doy ese tiempo y digo, ya, sí, no era para tanto. O sabéis que sí, algo me está diciendo él que no me gusta, porque todas las emociones son información, entonces esa rabia la utilizo y le digo, oye, no, estás cruzando un límite, no me gusta, sabes que no sé, pienso distinto, no sé, lo conversamos y al final ya. ¿Por qué? Porque logré, ¿cierto? Manejar aquello. Porque es un nivel, ¿cierto? Que logro manejar. Pero como yo ya estoy vibrando en esa rabia, en 4, sucede algo de 4 y se junta con esos 4 que yo llevo constantemente. Entonces ya no estoy expresando una rabia de 4. No estoy sintiendo esa rabia de 4 que se está generando. Estoy en una rabia de 8. Y en una rabia de 8 ya grito, dejo, ¿cierto? Me voy. Apago todo, me voy, chao. Los mando a todos, ¿cierto? A Friedman. Entonces, cuando nosotros logramos identificar de buena manera esas emociones atrapadas, y esto me ha sucedido, ¿cierto? Con consultantes, con alumnos que se han hecho terapia, ¿cierto? Que han empezado a trabajar, de repente, ¿sabéis qué, Juan? Ni yo mismo me daba cuenta, pero mi círculo me dice que ando como más tranquilo. No significa que nunca más vuelva a experimentar la rabia. Ojo, ojo, ojo a todos, chiquillos, chiquillas que van a ver después esta clase. Porque soy un ser emocional. Yo voy a sentir emociones siempre, pero ya no voy a andar con esa carga, esa mochila. Muchos de mis consultantes les digo, yo ando con una mochila, ¿cierto? Pesada, que me cuesta, ¿cierto? Porque está cargada, ¿verdad? Entonces me saco eso. Y sucede alguna, ¿cierto? Hay una situación que genera, que puede generar en mí, ¿cierto? Algo, o sea, una rabia, algo, lo que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Me está haciendo reaccionar, pero como ya no tengo mochila, ya no tengo esa bola de energía que Nelson Bradley nos dice, logro como bajar, ¿cierto? Y actuar acorde a lo que está sucediendo, porque debo actuar acorde a lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque por eso no es que yo no vaya a sentir nunca más ni pena, ni rabia, ni angustia, ni alegría, ni nada. Porque como soy un ser emocional, voy a estar viviendo siempre emociones. Pero como me saqué esa carga, logro vivir el momento, por así decirlo. Sé que a lo mejor suena muy cliché, muy de canción, ¿cierto? Así como vive el momento, de frase como de autoayuda, pero vivir el momento, pues, o sea, vivir lo que estoy viviendo ahora, no lo que yo viví hace 20 años, hace 10 años, ¿ya? Entonces, ese es el código de las emociones, ¿verdad? Y van a haber distintas herramientas para poder yo sacar esas bolas de energía, esas esferas de energía, ¿ya? Una vez que la identifiqué. Entonces, ¿cómo la identifico? Conectándome con esa persona, para que esa emoción que yo estoy encontrando, ¿cierto? Sea la emoción que de verdad necesita salir de la persona, ¿ya? Entonces, esos, esos ejercicios, ¿cierto? Que se enseñan en el curso, los que ustedes ya conocen, hacer base, conectarse, ¿cierto? Con esa persona, buscan
o tiene el objetivo de poder conectarme con la persona. Porque si yo me conecto, por ejemplo, con la Claudia, pero no lo hice bien, quizás estoy identificando emociones que son mías, ¿ya? O que no tienen que ver con esa persona, porque no me estoy conectando de buena manera. Entonces, lo principal es identificar, conectarse bien con la persona para poder identificar aquellas emociones atrapadas que están ahí, ¿ya? Entonces, vamos a tener, entre comillas, diferentes versiones de estas emociones atrapadas. Nelson Bradley nos habla de que, bueno, estas pueden estar solitas, ¿cierto? Pueden estar anidadas cuando son un grupo de emociones atrapadas, ¿cierto? Generalmente están asociadas esas a un dolor físico, a una molestia física, ¿cierto? La típica que me duele el hombro, me han hecho montones de exámenes, me dicen que no tengo nada, pero a mí me duele el hombro, ¿cierto? Y identifica, ¿cierto? ¿Qué puede haber ahí, precisamente, ¿cierto? O cercano ahí, ¿cierto? Eh, una emoción atrapada, que como es una vibración, afecta mi campo energético, que finalmente afecta y somatiza, ¿cierto?, en mi cuerpo físico. Eso siempre va a ser así. Eso va a pasar, ¿ya? Entonces, con las emociones anidadas, muchas veces, esas dolencias, mal funcionamientos, ciertas disfunciones, pueden empezar a, ¿cierto?, a equilibrarse. Bueno, pues están las emociones atrapadas solitas, las anidaciones, y también está el muro del corazón. El muro del corazón, Nelson Bradley te explica que son dos o más emociones, ¿cierto? Porque tienen que ser un grupo de emociones atrapadas que literalmente forman una barrera en mí, una barrera energética, porque son momentos que yo he vivido tan duros, ¿cierto? A nivel consciente y profundo, ¿verdad? Que yo no quiero experimentarlo más. Entonces, ¿qué sucede? Voy creando barreras. Voy creando, ¿cierto? Literalmente, como Nelson Bradley llama, un muro, ¿ya? Un muro del corazón, ¿cierto? A ese receptor emocional, ¿verdad? Que al mismo tiempo me protege, por así decirlo, de experimentar ciertas emociones, de que esas me lleguen, ¿cierto? Pero también me aísla con el resto. ¿Ya? Y ese muro del corazón, Nelson Bradley le explica que tiene ciertas características que podemos, ¿cierto? Simbológicamente, ¿ya? Una cuestión simbólica, ¿cierto? Definir. Es de madera, concreto, hierro. ¿Por qué Nelson Bradley hace esas asociaciones? Es como, si tú te enfrentas, ¿cierto? A un portón de madera, ¿cierto? Es más frágil que uno de concreto. Y mucho menos que uno de hierro, ¿cierto? Es cuán arraigado puede estar esa emoción, ¿ya? O ese conjunto de emociones, ¿ya? Que muchas veces pueden ser de un solo momento o de varios momentos que yo voy viviendo, ¿cierto? Y que se agregan como ladrillos, ¿verdad? A ese muro del corazón. Y que me van aislando. Porque yo inconscientemente me quiero proteger, ¿ya? Me quiero proteger de eso que yo he vivido. No quiero más. Nosotros, ¿cierto? Cuando ustedes decidan, ¿cierto? Si deciden ser terapeuta emocional, con esta u otras técnicas, ¿cierto? O una combinación de herramientas, muchas veces la persona les va a decir, yo no quiero más, no quiero sentir más, no quiero sentir más pena, no quiero sentir más rabia, no quiero sentir más angustia, no quiero sentir más nada. Pero nosotros sabemos que las emociones son parte de nosotros. Y eso es la persona en ese momento busca aquello, sacarse todo, liberarse de todo, no quiere sentir más. Pero obviamente que eso es precisamente lo que no debemos, ¿cierto?, nosotros estimular en esa persona, ¿verdad? No, no es mala la rabia, no es mala la pena, no es mala la angustia, no es malo el miedo. ¿Cuándo se vuelven malos? Cuando aquella situación, ¿cierto?, me impide desarrollarme, me impide realizar lo que yo tengo que realizar. Ya hemos hablado un montón, ¿cierto?, del miedo. O sea, tengo tanto miedo de salir o tengo tanto miedo de que me pase algo, que me vayan a atacar, porque en algún momento me atacaron, me asaltaron, ¿cierto? Y yo no, ya no puedo salir de la casa. Ese miedo que me persigue, que ya no es real, que ya no está ocurriendo, ¿cierto? Porque ocurrió, me está impidiendo realizar lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Esa pena negra, ¿cierto? Porque falleció alguien muy querido de mí,
me impide quizás seguir, ¿cierto? Y no darme cuenta quizás de lo que esa persona significó para mí y solamente me quedo con la pena negra, con el, ¿cierto? Con el dolor, ¿verdad? Entonces se vuelve, entre comillas, negativa, ¿cierto? Porque me está impidiendo ver lo que esa persona fue para mí, los momentos buenos, lo que viví, lo que me enseñó, lo que me dejó, lo que yo pude compartir. Y dejamos de ver eso por quedarnos, ¿cierto? Con esa vibración más baja. Entonces, una emoción puede ser buena o mala, ¿cierto? Depende del momento, de mi contexto, de mi desarrollo, ¿verdad? Y nosotros con el código de las emociones vamos a lograr identificar ese momento a través de los test musculares, ¿cierto? Y vamos a tener unas tablas tan específicas que si lo necesita, si se necesita, podríamos inclusive identificar, ¿cierto? El momento preciso cuando esa emoción atrapada quedó. ¿Cierto? Hay tablas que nos van a ayudar para identificar inclusive el año, el mes. La persona te va a decir, y yo ni me acuerdo. Muchas veces la emoción atrapada quedó cuando éramos muy niños, inclusive mucho se repite, ¿cierto? Que en el vientre materno se desarrolla una emoción atrapada. Yo ni me acuerdo, o sea, ¿cómo voy a acordar de eso? No importa, porque esa energía quedó plasmada en ti, precisamente porque estabas ahí en el vientre materno, o porque tu madre recibió una información tan fuerte que quedó plasmada en ti, o tú, ¿cierto? Pudiste escuchar, sentir, quizás, y para los que me dicen, no, es que no se escuche, sentir el miedo porque el doctor le dijo algo, ¿ya? Y esto se lo cuento, ¿cierto? Como experiencia, como terapeuta, ¿cierto? Que el doctor le dice, tu bebé no nace. Tu bebé, ¿cierto? La probabilidad de que nazca vivo, ¿cierto? Son muy pocas. Y eso queda ahí, ¿cierto? Lo siente la madre, lo siente el bebé, ¿cierto? Y queda. Entonces va a pasar muchísimo, que la persona te va a decir que ni me acuerdo de los 5 años, ni me acuerdo. De los 2 años, de los 5 años, de los 7 años. Y muchas personas sí, porque o me contaron, sí, oye, en esa fecha falleció mi abuela, ¿cierto? Nosotros, nuestro tema, nuestro trabajo quizás ni siquiera es eso, es de decir, ah, sí, fue la abuela, por la abuela es. No es tan necesario. Es una información que debe bajar a esa parte consciente, porque esa información está, ¿se acuerdan? Está en la biblioteca, que es nuestra mente supraconsciente, donde está toda nuestra información, esa está. No se está inventando, está bajando a nivel consciente, necesita hacerse consciente. Por eso, el trabajo emocional, esto es algo que yo lo he descubierto, ¿cierto? Que a muchos terapeutas quizás no lo ven necesario así, pero siempre es importante trabajar con la persona ahí, de frente de ti, contigo, a través del computador, presencialmente, porque esa información necesitamos ir entregándosela a la persona. ¿Ya? Para que esa información que está profunda baje a nivel consciente y aunque no me acuerde, yo digo, ¿cierto? Al concientizar, ¿cierto? Al hacerla consciente, la puedo sacar de mí, ¿ya? Y Nelson Bradley explica, ¿cierto? Una modalidad muy sencilla de liberar aquello, ¿cierto? Esa emoción atrapada, que es pasando, ¿cierto? Y se acompaña de un imán, pero nosotros lo aprendemos, ¿cierto? Yo se los explico en el curso, se los explico en los diferentes cursos y ahora, ¿cierto? Para las personas que no lo han tomado, ¿cierto? El imán más potente es la intención. Tu intención y la intención de esa persona para sacarse aquello. Por eso debe estar ahí, por eso debe bajar esa información a hacerte consciente. Tú le dices, pon tu intención de liberar ese miedo cuando tenías 5 años, cuando aparecieron esos perros, o cuando esa persona que no conocías, no sé, pues estoy inventando, te tomó de la mano y te llevó, ¿ya? Que quizás ni siquiera te secuestraba, si quizás tú estabas perdido y te llevó, pero para ti fue tan potente, ¿cierto? Y quedó. Entonces la persona lo saca con la intención, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Nuestros dos canales principales, ¿ya? De flujo energético, que es el meridiano Concepción, ¿ya? De labio inferior hasta perineo, ¿cierto? Y del labio superior, que tocan y dan la vuelta y se juntan, ¿cierto? Y es Concepción, ¿cierto? Y Gobernador. Y entonces nosotros vamos a
por meridiano gobernador, explica Nelson Bradley, que vamos a arrastrar esa energía y la vamos a sacar, ¿ya? Porque esa está en cualquier parte, por ejemplo, de mi cuerpo, esa bola de energía. Entonces yo con la intención que hago, al visualizarlo, al pensar, es como literalmente sacarla de ahí. Con el imán me ayuda, ¿cierto? El imán mueve campos eléctricos, ¿cierto? Ahí la saco con la intención, principalmente con la intención. Pon tu intención de liberar esta rabia. Se sale, ¿verdad? Nelson Bradley nos explica que 3 veces pasamos el imán, ¿cierto? Para liberar una emoción atrapada que se generó, ¿cierto? En mi tiempo, que es propia, ¿ya? Y cuando lo hacemos a distancia, ¿cierto? De nuevo con la intención, ni siquiera usamos imanes, ¿cierto? Y a través del desmuscular, ¿cierto? Voy identificando y voy con la visualización, ¿cierto? Con la intención, liberando esa emoción atrapada, ¿ya? Esas son las emociones atrapadas, ¿ya? Sus consultantes van a después expresarle, ¿sabes qué? La gente que me rodea me dice que de verdad que ya no exploto como antes, esa rabia, esa pena, ¿cierto? O necesitaba conocer, ¿cierto? O estaba buscando hace mucho tiempo un médico y se abrió una hora, de repente, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos, o que lo que se llama normalmente, ¿cierto? Como casualidad, ¿verdad? ¿Cierto? No lo es tanto, no es algo tan casual. Esa vibración que nosotros vamos cargando, ¿verdad? Nos hace atraer o rechazar ciertas cosas, ¿cierto? Según nuestro nivel de frecuencia, nada más, ¿ya? El ejemplo que siempre les pongo, ¿cierto? Que yo creo que se entiende muy bien, es esa persona que entra al restaurante, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que se sienta al medio del restaurante y que mira para el lado, hay 6 mesas, y esa persona, ¿cierto? Se identifica con una persona, ¿cierto? Y esa persona, ¿cierto? Se conoce, ¿cierto? Se juntan, todo bien, y de repente empieza a ver que esa persona es todo lo que siempre le ha pasado. No sé, pues Pepito dice, siempre me tocan a mí, ¿cierto? Las parejas que son celosas, que no sé qué, que no me dejan espacio, que siempre. ¿Y por qué? Si habían 6 mesas, ¿por qué Pepito miró justo la mesa donde estaba ella? ¿Ya? O por qué Juanita, lo mismo, pues siempre me toca la persona violenta, siempre me pasa esto. ¿Por qué Pepita, que habían 6 mesas, vio esa mesa y no las otras? Porque tu vibración te atrae. Cuando tú logras sacarte aquello, ¿cierto? Es como, esa mesa ya ni la ves. No es que no esté ahí, ¿cierto? Sí, es un sentido metafórico en el sentido de que tú simplemente vas a pasar de largo. Y eso sucede. Esos son los cambios, ¿cierto?, que se pueden lograr haciendo un buen trabajo de liberación emocional. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, ¿cierto? Intenté hablarles un poquito del código de las emociones, de lo que significa, cómo lo podemos comprender, ¿cierto? Y todo lo que podríamos nosotros, ¿cierto?, trabajar y lograr con este trabajo. O sea, hablar es mucho más largo, ¿cierto? Hablar del muro del corazón, de las emociones sanidadas, ¿cierto? Yo les creé un diagrama de flujo a ustedes, ¿cierto? En el material se les pasa, que a lo mejor al principio parece un poquito abrazo de pulpo, ¿cierto? Pero es paso a paso qué es lo que hago, ¿cierto?, en cada momento. Está muy, muy bueno, por eso las personas que lo estén haciendo, espero que ya estén ahí. Y si tienen dudas, obviamente me la van a hacer, ¿ya? No hay ningún problema. Pero si tienen dudas, alguna persona, cualquiera, alumno del curso o no, eh, respecto de lo que hemos hablado, me la pueden hacer, ¿cierto? Para intentar resolver. Juan, ¿me escuchas? Hola, Mirna. Sí, la escucho Hola, perfecto. un gusto. Un gusto. Te he visto siempre por aquí y por allá y no había tenido el gusto de haber estado en una de tus clases que haces o para una introducción de lo que vas a hacer. Sí, Yo son hice el pequeñas curso de cápsulas. sí, pequeñas cápsulas. Yo años atrás hice el curso de emociones en Peñalolén, ¿ya? ¿Ya? Eh, y bueno, vi todas estas cosas y yo tengo fe, o sea, puedo confirmar que así es. Me tocó hacer una persona que no podía tener bebé y ella tenía un trauma a los 5 años y no se acordaba. Y fíjate que Ujú. era porque cuando su última hermana nació, ella no la quiso porque ella quería un niño. Mm, Ella no se acordaba de eso y fue muy fuerte.
Y ese día lloraba y estaba muy angustiada y decía, esa es una de las partes que yo creo, me dice, que ha hecho que no he podido tener hijos. Entonces, Ya, yo doy fe de las emociones, qué porque la interesante. verdad, Y después sí. la niña pudo tener hijos, ¿cuándo, hace cuánto fue eso? No, esto fue habrá sido unos 6 años atrás. Hace Ella, harto. sí, mira, no tuvo hijos, no tuvo hijos. Yo no ¿Ya? sé si ya después desistió de tener hijos, no lo Ujú. tengo claro, y fue ¿Ya? así. Y yo me lo hice el código de emociones para mí, porque a mí me dan pánico las micros. O sea, si yo subo una micro, me viene de todo y me dan ganas de ir al baño, todo el sistema nervioso. Cuento Ujú. corto, me salió que como a los 10 años mi trauma era que yo salía con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos, yo soy la mayor, pero mi papá iba con los amigos y lo pasaba chancho y se pasaba de copa. ¿Te Ya. fijáis? Se Ujú. quedaba dormido en la micro, porque en esa época todo era micro, ahora uno tiene Sí, auto. claro. Y la mamá, o sea, aparte de preocuparse de su guagua que llevaba en los brazos, yo tenía que preocuparme de mi hermano y de despertar a mi papá para que se bajara de la micro porque Oh. él no despertaba. ¿Te fijas? Entonces, O sea, claro, o ahí, sea, subirse a la micro significaba inconscientemente recordar todos esos malos ex- momentos. exacto, Y fíjate, eso entonces, queda. eso queda, y yo no me acordaba. O sea, yo recordaba, sí, pero como que no pensé que me había llegado tanto, tanto, tanto en mi subconsciente, ¿te fijas? Porque es fuerte. Eso es súper relevante lo que Mirna comparte, porque por eso nosotros, yo les hablaba de conectar con la persona, porque lo que nosotros creemos que debemos trabajar, muchas veces no es lo que necesariamente debemos trabajar, ¿cierto? Principalmente, porque aquello que está profundo, ¿cierto? Aquello que quizá, como Mirna dice que lograba inclusive acordarse un poco, no lo tomaba, ¿cierto? Como que eso era lo relevante, pero esa mente supraconsciente de la que yo siempre hablo, ¿cierto? Ahí está la respuesta. Ahí está lo que Exacto, esa persona necesita. Por eso la correcta conexión, chiquillos, es la base principal. Siempre la conexión va a ser la base principal, porque la información siempre va a estar en la persona, siempre. Los libros, yo siempre los digo, son muy buenos, nos ayudan. Toda la experiencia está ahí de esa persona. exacto, La misma experiencia que yo mismo ahora le estoy compartiendo a ustedes, el curso, ¿cierto? Que yo mismo he compilado, que yo he hecho, ¿cierto? Hay experiencia, hay mucha experiencia, pero ustedes mismos, ¿cierto? Son los que van a desarrollar después, ¿cierto? La terapia y ustedes mismos se van a lograr dar cuenta de que siempre va a ser la persona la que tiene, ¿cierto? La solución. Porque es la persona que va a lograr ver ese momento, recordar ese momento, ¿cierto? Identificar esa emoción, ¿verdad? Para decir, esto es. Porque a nivel profundo lo va a expresar y a nivel consciente, ¿cierto? Lo va a sacar, ¿ya? Y eso, entonces, cualquier cosa, ¿ya? La terapia que nosotros hagamos, chiquillos, el terapeuta, una de las principales funciones es conectar, ¿cierto? Una vez que el terapeuta conecta, ¿cierto? Ya está la mitad de la pega hecha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lograste conectar. Cuando se realiza la conexión, lo que deba pasar, ¿cierto? Va a empezar a pasar. Ese es el sentido de la terapia, ¿ya? Ese es el sentido que tiene la terapia, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias Mirna por compartir, ¿cierto? Tu experiencia. Sí, esas cosas, ¿cierto? Van a pasar. Así que los invito a todos, ¿verdad? Todos los que quieran seguir desarrollándose como terapeutas emocionales, ¿cierto? Profundizando en el conocimiento, ¿verdad? El curso está disponible. A las personas que ya están haciendo el curso, ¿cierto? A preguntar, ¿verdad? A hacer sus preguntas, si es que ya están trabajando con consultantes, ¿cierto? A hacer preguntas, si quieren apoyo, ¿cierto? En sus tratamientos también pregunten, ¿cierto? Para poder ir guiando un poquito desde mi experiencia, ¿cierto? Sus tratamientos, ¿ya? Así que, y bueno, y las personas del biomagnetismo, ¿cierto? Que también esto entra un poquito, ¿cierto? Al código de las emociones. Bueno, espero que les sirva y obviamente que lo vamos a desarrollar un poquito más profundo, ¿cierto? En ese curso, ¿ya? Así que los dejo por ahora, chiquillos. Espero que esta mini cápsula, que era de 15 minutos a 20 minutos, ya llevamos como 40.
o más, les sirva, ¿ya? Eso Porque es habla que bien, eso el habla, tema es así, es muy sí. apasionante, ¿cierto? Y siempre hay mucho, mucho que decir, ¿ya? Pero espero que les haya gustado, ¿ya? La cápsula, ¿cierto? Que les haya un poquito dado esa información que necesitaban o que les haya ayudado a entender un poquito más lo que significa, ¿cierto? El código de las emociones. Y bueno, más adelante, ¿cierto? Seguiremos entregando un poquito más de información, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos, ¿cierto? Nos vemos, los alumnos del curso, nos vemos prontito porque ya estoy pensando en la clase de práctica que vamos a tener en la tarde, ¿ya? Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chao, chao.